Bien, el trastorno bipolar es una alteración, una inestabilidad patológica del estado de ánimo Ujú. que oscila temporalmente en el tiempo, oscila entre dos polos. Un polo que se llama de manía o hipomanía y otro polo de depresión. Esto es que los pacientes cuando están en un periodo de depresión se sienten desanimados, sin energía, enlentecidos muy frecuentemente, desmotivados, con sensación, con pérdida de la autoestima, con alteraciones del sueño muy frecuentemente. Este periodo por ahí puede durar hasta meses, puede ser prolongado, y esto alterna con periodos que se llaman de manía o de hipomanía, depende de la gravedad, que se caracterizan porque el paciente está eufórico, irritable, hiperactivo, impulsivo, haciendo, por ejemplo, gastos innecesarios, tomando conductas riesgosas, verborrágico. Así que estas dos alteraciones patológicas del estado de ánimo es lo que definen el trastorno bipolar. Bien, o sea que no es un término tan sencillo, por lo que entiendo, doctor, como habitualmente la población lo utiliza, ¿no? Uno nota un cambio de ánimo en una persona y ya la define como bipolar. O una personalidad, o alguna persona que tiene una personalidad compleja e irritable. Sí, no, no, no. Eso es una trivialización y un mal uso, ¿no?, del concepto de trastorno bipolar, que es un concepto, una enfermedad claramente definida por la Organización Mundial de la Salud, que no ayuda y que acreciente el estigma de la enfermedad, ¿no? Exacto. Doctor, ¿se cuentan con estadísticas, con información sobre cuál es el estado del arte, digamos, en cuanto a lo que es el trastorno bipolar hoy en el mundo, en nuestro país, por ejemplo? Mira, lo primero que te diría Ujú. que sí, 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 sin duda, pero te diría antes que hará 10, 15 años atrás, en que se empezaron a conocer datos fuertes de estudios sobre este tema, también se empezó a decir que era algo nuevo y que era una novedad en el campo de salud mental. Mira, esto no es así. El trastorno bipolar fue descrito hace 2000 años ya, ¿no?, sin el detalle, obviamente, que tenemos ahora, pero es algo que la medicina describió hace muchos siglos atrás. Lo que ha pasado en los últimos años es que ha sido claro para nosotros cuán frecuente es y cuán discapacitante es, Sí. ¿no? Tenemos que pensar que la prevalencia del trastorno bipolar está entre el 1 al 2%. Ujú. Esto es para pacientes mayores de 15 años, con lo que en la Argentina habría, y seríamos bastante prudentes con el número, 400.000 personas que sufren, casi medio millón de personas que sufren trastorno bipolar. Es muchísima Sí, gente. es una cifra importante. Y por supuesto, esas personas están dentro, o sea, están contenidas dentro de los servicios de salud mental, están siendo diagnosticadas, tratadas, acompañadas en estos momentos. Mira, mira, Gastón, los estudios, y hay estudios en los que participó la Argentina, no son estudios nuevos. Ujú. Pero cuando esto empezó a ponerse en marcha, se hicieron los estudios de la demora diagnóstica, esto es del delay diagnóstico. Sí. Esto quiere decir, desde el comienzo, desde las primeras manifestaciones de la enfermedad, hasta que tengo un diagnóstico cierto y un tratamiento adecuado, ¿cuánto pasa? Y se ha probado que esta cifra es más o menos, con distintas variaciones, pero en todo el mundo, entre 6 a 8 años como mínimo. Un tiempo más que Entonces, considerable, ¿no? En la vida de una es, persona. pero es muchísimo, Mm. teniendo en cuenta que el trastorno bipolar comienza en la juventud. En la Así que, juventud, ¿en qué edad aproximadamente esto podría darse? y alrededor de los 25 años es la edad más común. Ujú. Obviamente que hay casos en los que empieza más temprano en la vida y casos en los que empieza más tarde en la vida, pero alrededor de los 25 años es una enfermedad que comienza en la juventud.
Bien, doctor, ¿y el origen se conoce dónde está? O sea, ¿es una cuestión orgánica, algo que nos pasa en la vida? Porque uno siempre relaciona las cuestiones de salud mental como que no, seguro que le pasó algo. Bueno, en este caso, ¿se conoce el origen? El trastorno bipolar es una enfermedad genéticamente compleja. Ujú. Es una enfermedad genética, ¿no? Por lo que hay una serie de genes involucrados que nos dan la vulnerabilidad a padecer la enfermedad, pero es una enfermedad también fuertemente influenciada por el ambiente. Así que esos son las enfermedades genéticamente complejas, de las que hay varias en salud mental. Una enfermedad donde los genes explican la mayor parte de la enfermedad, pero que no se expresa si es que no existen factores ambientales. Claro. Así que, como todas las enfermedades de ese tipo, es difícil de precisar un origen exacto porque son enfermedades diversas y con muchos perfiles y con muchos factores implicados en su causalidad. Doctor, y siempre que la gente mal utiliza o no utiliza correctamente el término bipolar, hemos visto o hemos notado que en muchos casos se lo relaciona a la población de mujeres. Cuando hay un cambio de ánimo y demás, no, seguro que es bipolar. Pero con la información que hoy tenemos, ¿hay algún género que se vea afectado tal vez más que otro o afecta por igual? A ver, la pregunta es muy interesante, Gastón, porque tiene dos aspectos. Uh-huh. Hay subtipos de trastorno bipolar. Ajá. El trastorno bipolar no es un espectro, así que hay subtipos de trastorno bipolar, pero el tipo clásico, que es lo que antiguamente se llamaba enfermedad maníaco-depresiva, no hay ninguna propensión por género. Es 1 a 1. Es tan frecuente el trastorno bipolar tipo 1 en varones como en mujeres. El trastorno bipolar tipo 2, que es un trastorno bipolar en que los episodios de manía, de aceleración, de inquietud, se llaman hipomanía, son de menor severidad, y los episodios de depresión son más largos y pueden ser muy severos, es un poco más frecuente en mujeres. Pero de ninguna manera, en contraposición, la depresión que se llama unipolar es más frecuente en mujeres. Así como las enfermedades de adicción son más frecuentes en varones, la depresión común es más frecuente en mujeres. Pero en el trastorno bipolar te diría que las cosas más se inclinan hacia una relación 1 a 1, en especial en el trastorno bipolar tipo 1. Bien, doctor, y hoy pensar en un tratamiento, en un abordaje del paciente diagnosticado con trastorno bipolar, ¿en qué consiste? A ver, primero lo que tenemos que pensar es que se debe hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Y en la medida de lo posible un diagnóstico temprano. Uh-huh. Porque el mayor pecado que podemos cometer en esto es el no diagnóstico, el paciente sin diagnóstico. Y ahí las cifras son muy importantes y muy impresionantes, porque tienes que pensar que el trastorno bipolar no tratado es una enfermedad que puede ser letal. El 25% en población de varones, o sea, 1 de cada 4 que sufre trastorno bipolar y no recibe tratamiento, comete suicidio, ¿no? Y el 40% también en población de varones, de las personas, varones que sufren trastorno bipolar y no reciben tratamiento, tienen como comorbilidad, como condición asociada, un trastorno por adicción de sustancias. Lo más frecuente es el alcoholismo. Así que, primero, y por eso estamos hoy en el Día del Trastorno Bipolar, y te agradezco la oportunidad de participar en tu programa, lo que tenemos que hacer es un buen diagnóstico. Así es. Igualmente, Luego, perdón, acá hay que hacer un apartado, ¿no? No quiere decir que todas las personas que tengan conductas suicidas es porque tienen trastorno bipolar. de ninguna manera. Uh-huh. Pero sí, no es frecuente que las personas que tienen trastorno bipolar puedan tener conducta suicida. Uh-huh.
¿no? Y es frecuente que los trastornos por abuso de sustancias o los trastornos por adicción se agreguen, se asocien al trastorno bipolar, en especial en la población que no recibe tratamiento específico para el trastorno bipolar. ¿Mm? Sí. Bien, a partir de ahí, el diagnóstico tiene 3 pilares. Un pilar es el tratamiento farmacológico. Esto se trata, es una enfermedad médica del cerebro no distinta a otras, y no distintas a otras enfermedades de la medicina como puede ser la diabetes o la hipertensión. Así que se trata con fármacos, y también el paciente debe recibir tratamiento psicológico, psicoterapéutico y tratamiento psicoeducativo. Los pacientes bipolares son muy sensibles al estrés, con lo que un tratamiento psicológico, psicoterapéutico que los ayude a afrontar y a manejar las situaciones de estrés propias de la vida cotidiana es una gran ayuda y es una parte muy importante del tratamiento del trastorno bipolar. Perfecto, o sea que es decir, el tratamiento no es pensar, porque ¿qué pasa? Siempre uno piensa que a una enfermedad viene una pastilla que soluciona todo, sino que en este caso es necesario este abordaje de 3 ámbitos donde hay una combinación entre las 3 partes. Sí, sin duda, porque no hay una pastilla que solucione todo, ni en el trastorno bipolar, ni en otras enfermedades. Uno tiene que pensar que si un paciente tiene diabetes, debe recibir el tratamiento específico farmacológico, endocrinológico para diabetes, pero tener una dieta especial, tener una rutina de ejercicios, mantener un peso adecuado. Esto es parecido. Sí, tal cual. Esto es bastante similar. Doctor, ¿y esto es un tratamiento que acompaña a lo largo de toda la vida a la persona? Son tratamientos largos, no, porque al igual que la hipertensión o la diabetes, no podemos curar el trastorno bipolar, podemos controlarlo, con lo que son siempre tratamientos largos. Bien, y cuando usted dice controlarlo, ¿cómo sería una situación controlada en una persona que vive con trastorno bipolar? Eso es una pregunta interesante porque hay una buena cantidad de estudios de eso desde que se descubrió en el 46, 47 que el litio era efectivo para el trastorno bipolar, y se pudo observar cómo en las personas con trastorno bipolar que en ese momento empezaron a recibir este tratamiento, que es muy específico, disminuían los episodios tanto de manía como de depresión, ¿no? Mejoraban la funcionalidad de los pacientes y en algunos desaparecían completamente los episodios. El tratamiento permite que los episodios sean mucho menores en el tiempo, a lo largo de 5 años, suponte. En algunos casos que desaparezcan y en otros casos que sean mucho más, que se atenúen, que sean mucho más leves, de menor gravedad. Así que la condición de tratamiento y la esperanza de poder hacer una vida común, normal, la vida de cualquiera, para alguien que sufre trastorno bipolar con un tratamiento adecuado es muy alta. Perfecto. Y obviamente el tratamiento, este acompañamiento, usted recién mencionaba, ¿no? La parte médica, también la psicoterapia, pero ¿qué otros profesionales, qué otras disciplinas intervienen en el acompañamiento a lo largo de la vida? No solamente cuando hay una crisis, sino a lo largo de la vida. ¿A qué otras especialidades se recurre? ¿Cómo se trabaja también de forma multitransdisciplinaria? Mira, esencialmente esto está a cargo del psiquiatra y del psicólogo. Sí. ¿No? En los episodios agudos intervienen, en especial en los episodios agudos, ¿no? Intervienen terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, ¿no? Así que sin duda que es trabajo de un equipo de salud mental. Perfecto. ¿Y el sistema de salud ve que está preparado para tal vez en otras áreas, primer nivel de atención, por ejemplo,
poder encontrar este tipo de casos, como usted bien decía al inicio, tal vez hay muchos que no han encontrado, no han recibido el diagnóstico todavía, pero el sistema de salud está ahí como en alerta o viendo si es que encuentra un paciente y que presenta características que podrían encuadrar dentro de la definición de trastorno bipolar como para hacer la derivación, la consulta, que llegue al consultorio de psiquiatría? Mira, eso depende de dónde hacemos el corte. Uh-huh. Si nos paramos en relación a 15, 20 años atrás, que es el momento en que empezaron a aparecer estas cifras que nos dieron el alerta de que este es un problema de salud pública y que es la sexta causa de discapacidad, Uh-huh. ¿no? Está entre las 10 primeras causas de enfermedades discapacitantes, el trastorno bipolar, y es frecuente. Te diría que sí, que hemos caminado mucho y que hemos progresado mucho. Ahora, si hoy se volviesen a hacer estudios de retraso diagnóstico, que es lo que nos daría la pauta real y el dato real, ¿no?, de cómo estamos, te diría que seguramente hemos bajado de un retraso diagnóstico de 7, 8 años a uno de 5, con lo que también te diría que estamos mejor, pero que nos falta mucho. Mejor, pero no tanto. Sí. Mejor, pero no tanto. Suponte, ¿no?, una cosa que está pasando. Por una cuestión de costos, uno de los trastornos bipolares se tratan con un grupo de medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo. Sí. Entre esos el carbonato de litio, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la provincia, tanto en el sector público como en el privado, es que 10 años atrás, por un problema ahora lo tenemos por unos problemas de costos. 10 años atrás yo pedí un dosaje de litio en sangre por una cuestión de control del tratamiento, y tenía el resultado en 48 horas porque se hacía en San Salvador. Ahora, por una cuestión de costos, en el sector público y en el privado, esto va afuera, uh-huh, ¿no? Y demora 15 días. Entonces, si yo tengo que tener una decisión rápida acerca de qué hacer con este tipo de tratamientos y con este tipo de fármaco, bueno, la tenía mejor hace 5 años atrás, 8 años atrás que ahora.